El Aston Villa es un club modesto de la ciudad de Birmingham, fundado en el año 1874. Es un club con un poco más de 149 años de existencia, siendo uno de los más antiguos de Inglaterra, y uno de los dos equipos fundadores de la Premier League. En todo este tiempo el Villa ha logrado sumar a su palmarés 7 ligas, 7 FA Cup, 5 Copas de la Liga, una Community Shield, una Supercopa de Europa, una Intertoto, siendo este su último título oficial de Primera División, el cual lo consiguió hace ya más de 22 años, y por supuesto el cual es el tema de este vídeo. El Aston Villa también ostenta en su palmarés una Champions, o como era conocida en la época que la ganó, como la extinta Copa de Europa. Siendo este su título más importante conseguido hasta la fecha, y hoy te vengo a mostrar el camino que tuvo que recorrer el Aston Villa para lograr esta hazaña. Hay que recordar que para este tiempo la Champions no tenía fase de grupos, y por ende las ediciones empezaban desde los 16avos de final. Aclarando esto, comenzamos la historia en la temporada 80-81, en donde el Aston Villa clasificaba a la Champions por primera vez en su historia, tras haberse coronado campeón de la Liga Inglesa. Es por esto que para la temporada 81-82 haría su debut en la Champions. Y su camino empezaba enfrentando al Valur Reykjavik en los 16avos de final, el partido de ida en el Villa Park. Aston Villa sacaría un abultado marcador de 5-0. Los goles de este encuentro los marcarían Morley al minuto 7. Blanco haría el segundo después de que el arquero saliera a cazar mariposas. Donovan haría el tercero al 40. Blanco marcaría su doblete al 68. Y cerraría el marcador Donovan marcando también su doblete 2 minutos después. Con este cómodo resultado a favor, el Aston Villa viajaba a Islandia, a jugar en el Reykjavik, por el partido de vuelta de los 16avos, en donde confirmaría su clasificación a la siguiente ronda ganando por 2-0, con un doblete de Shaw, quien marcaría el primero al 26. Y cerraría la llave con un golazo de volea al minuto 70. Con esto el Villa avanzaría a instancia de octavos de final, con un cómodo global de 7-0, viendo más de cerca la hazaña de lograr la Champions. En la instancia de octavos de final, Aston Villa viajaba a la capital de Alemania Democrática, donde enfrentarían a Dinamo Berlín, en donde Aston Villa llegaría con viento en popa, tras eliminar al Valur, y le ganaría al Dinamo de visitante por un marcador de 2-1. El marcador lo abriría Tony Morley al minuto 5. Empataría para el Dinamo Berlín, Riediger al minuto 50. El Dinamo Berlín tuvo la chance de ponerse por delante en el marcador con un penal, pero lo estallarían contra el palo. Y cuando todo parecía que quedaría en empate, Tony Morley, después de un rechace de un tiro de esquina, tendría una cabalgata, donde frente a frente con el portero, marcaría el gol de la victoria para el Villa, sobre el minuto 85, llevándose así la ventaja para Inglaterra, y con la ilusión latente de seguir avanzando de ronda. El partido de vuelta en el Villa Park, el Dinamo Berlín daba la sorpresa y al minuto 15, con un gol de Terlecki tras un despiste defensivo, se ponía en ventaja y empataba la serie, dejando mudos a todos los simpatizantes del Aston Villa. Pero este gol no le alcanzaría al Dinamo, ya que en el global empatarían a 2, y el Aston Villa, gracias a que hizo más goles de visitante, pasaría directo a los cuartos de final de la Champions. En cuartos de final, el Aston Villa se vería las caras con el Dinamo de Kiev, en donde el partido de ida en la URSS quedaría empatado a 0. De este partido no se encuentra registro de vídeo, pero sí algunas fotos. La vuelta en Inglaterra, Aston Villa ante su gente, buscaba hacer historia y meterse a unas semifinales de Champions, y haría su trabajo gracias a que Gary Shaw al minuto 5, rematando por el palo del arquero, abriría el marcador y haría estallar el Villa Park. Y cerraría el marcador al minuto 41, Ken McNaught, tras un tiro de esquina, se levantaría de gran manera, ganándole la posición al portero,
cabecearía y marcaría el segundo gol, que catapultaba a Aston Villa a las semifinales. En las semifinales de Champions, el Aston Villa se vería las caras, con el Anderlecht de Bélgica. En el partido de ida jugado en Inglaterra, Aston Villa aprovecharía su localía, y le ganaría al Anderlecht, con un solitario gol de su goleador, Tony Morley, que al minuto 28 pondría en ventaja al Aston Villa, estallando las gradas del Villa Park. C'est Morley qui vient d'ouvrir la marque alors que nous en sommes à la 27e minute de jeu. C'était une très belle offensive de Aston Villa. Con esta victoria el Villa se iba con la ventaja a Bélgica, y sobre todo, se iba con la ilusión, de que estaba a un partido, de poder disputar una final de la Champions. Y en efecto así sería, ya que en el partido de vuelta, en Bélgica, quedaría 0-0, en donde el Villa pasaba a disputar una final de Champions por primera y hasta el momento única vez en toda su historia. Con esto el Aston Villa lograba la épica y en su primera temporada de la Champions, se metía en la final continental, y ya ponía su mente en Rotterdam, lugar donde se jugaría la final de esa edición. Y llegaría el día más importante de la historia del Villa, donde se enfrentarían en el estadio de Feyenoord a un rival nada fácil de vencer, pues se medirían nada más y nada menos que ante el Bayern de Múnich, equipo que era el actual campeón de la Liga de Alemania Occidental, y que había llegado a la final de la Champions eliminando, en 16avos a la Stars IF de Suecia, al Benfica de Portugal, al Craiova de Rumanía, y en semis al CSKA Sofía, de Bulgaria. Llegaba el 26 de mayo de 1982, y los equipos saltaban a la cancha, sabiendo que no era un partido fácil. Por un lado el Aston Villa enfrentaba a un equipo que ya había logrado un tricampeonato de la Champions. Y por el otro lado Bayern enfrentaba a un equipo que pese a que era su primera participación, había hecho un gran torneo, y era la revelación de la Copa. El partido arrancaba, con la ilusión de los simpatizantes y jugadores del Aston Villa, de hacer aún más historia. El primer tiempo tendría oportunidades por ambos lados, pero las llegadas del Villa no tendrían peligro alguno, para el portero Manfred Müller. En cambio el Bayern tendría dos llegadas claras, la primera sería tras un remate que taparía de gran manera Nigel Spink. Y la segunda un remate de chilena, que se iría cerca del palo izquierdo del arco de Aston Villa. Y así terminaría el primer tiempo con un empate a 0. En el segundo tiempo, Bayern tendría encerrado al Aston Villa en su propio campo, en donde llegaría sin tantas chances claras, pero sería muy recurrente en el pórtico de Nigel Spink, que cuando tenía que responder lo hacía de gran manera. La chance más clara del Bayern sería un cabezazo que después la defensa del Aston Villa sacaría sobre la línea, ahogando el grito de gol del conjunto alemán. El Bayern seguiría insistiendo en arco contrario, pero al minuto 67, Wade, aprovechando una gran jugada y asistencia del goleador Tony Morley, mandaría el balón al fondo de la red rompiendo el cero y estallando las gradas del estadio. El Bayern, como había sido todo el segundo tiempo, seguiría llegando a arco contrario, incluso a escasos minutos del final tuvieron la mala suerte de que les anularan un gol por un supuesto fuera de juego. Y después de aguantar todo el partido, y aprovechar su única oportunidad clara del partido, el Aston Villa gritaba campeón ante el gran Bayern Múnich, logrando así su máximo título conseguido en la historia, hasta la fecha, y haciendo más grande este logro puesto que lo logró siendo un equipo debutante, ante un tricampeón de Europa, teniendo como máxima figura del torneo a Tony Morley su goleador, y en la final a su portero, Nigel Spink, con un par de atajadas claves.
Y esta fue la historia del Aston Villa campeón de Europa 1982. Dime en los comentarios qué te pareció, o si sabías que el Villa era campeón de Europa, y déjame saber sobre qué otra hazaña o historia de un equipo te gustaría que hablara. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en un próximo camino.